¡Fuera! Esta casa era de mi hermano y ahora es mía. Tú no llevas el apellido Roig. Aquí no tienes nada. Recoge lo que puedas y lárgate de una vez. En las marismas del delta del Ebro, los arroceros de Deltebre nunca pudieron explicar cómo una viuda embarazada de 8 meses, expulsada de su propia casa por su cuñado, una noche de septiembre sin dinero y sin nadie dispuesto a ayudarla, no solo sobrevivió a la peor crecida del río que la comarca había visto en décadas, sino que construyó sola sobre el agua un refugio flotante tan ingenioso que cuando las riadas de octubre arrasaron 7 casas en tierra firme, la suya fue la única que no se hundió. Quédate hasta el final, dale like, suscríbete y cuéntanos de dónde nos estás viendo. Si esta satisfactoria te está gustando, dale like y suscríbete al canal. Domènec Roig llegó a las 10 de la noche con el documento doblado en 4 dentro del bolsillo interior de la chaqueta y el aliento pesado de quien lleva horas bebiendo aguardiente en la barra del bar Cal Nelo sin haber probado bocado. Neus estaba sentada a la mesa, desgranando judías para el arroz del día siguiente, cuando escuchó la puerta abrirse de golpe y vio a su cuñado entrar sin quitarse las botas llenas de barro, algo que Miquel jamás habría permitido, porque su madre, que en paz descanse, había fregado ese suelo de baldosa roja cada mañana durante 35 años, y esa costumbre se respetaba incluso después de muerta. Domènec puso el papel sobre la mesa encima de las vainas verdes y dijo sin sentarse que la casa iba a venderse. Neus lo miró sin tocar el documento. Preguntó a quién. Domènec dijo que eso no era asunto suyo, que lo que tenía que saber era que un comprador de Tortosa había ofrecido una cantidad que cubría lo que él debía en el casino y que el notario de Amposta ya había certificado la operación. Neus bajó la vista hacia el papel y reconoció el sello oficial, la firma con tinta negra, los números escritos a máquina que convertían la casa donde su hijo iba a nacer en una cifra que cabía en 2 líneas. Dijo que necesitaba al menos 10 días para encontrar dónde ir. Domènec dijo que tenía 3, que era más de lo que a él le habían dado cuando los hombres del casino le pusieron plazo para pagar. Neus se quedó en silencio unos segundos, no porque estuviera calculando opciones, sino porque estaba mirando las vigas del techo, donde Miquel había tallado con navaja las iniciales de los dos el día que se mudaron, una M y una N, unidas por una línea que no era un corazón, sino un nudo de marinero, porque Miquel decía que los corazones se rompen, pero los nudos solo se aprietan más cuando tiras de ellos. Entonces preguntó por la caja de herramientas. Lo dijo con una voz que no temblaba, que era simplemente la voz de alguien que pide lo que considera justo. La caja de herramientas de Miquel, la de madera de nogal, reforzada con bisagras de bronce, que él guardaba debajo de la cama y que contenía las gubias, el escoplo, la sierra de mano y el metro plegable de latón con el que había reparado una docena de barcas de río en el embarcadero de Sant Jaume. Domènec ni siquiera la miró cuando respondió. Dijo que la caja estaba dentro de la casa, que la casa era propiedad de la familia Roig, que la familia Roig era él desde que Miquel se ahogó en la desembocadura del Ebro, y que si Neus quería reclamar algo, podía ir al juzgado de la calle Mayor en Tortosa y explicarle a un juez por qué una viuda sin ingresos y sin apellido Roig creía tener derecho a herramientas que nunca fueron suyas. Neus no respondió. Recogió las vainas de judías de la mesa, las puso en el cuenco de cerámica y llevó el cuenco a la cocina. Lo que hizo después lo hizo sin prisa y sin explicación, con esa forma de moverse que tenían las mujeres del Delta cuando tomaban una decisión que ya no admitía marcha atrás. Fue al barreño de zinc, lavó el plato en el que había cenado, lo secó con el trapo de lino que colgaba del gancho junto a la ventana y lo colocó en la repisa exactamente donde iba. Domènec la observaba desde la puerta con la expresión de quien espera una reacción que no llega y no sabe qué hacer con la ausencia.
Neus pasó junto a él sin rozarlo. Subió los 5 escalones de madera que llevaban al desván y se arrodilló frente al baúl donde el viejo Pau Roig había guardado sus cosas. El desván olía a polvo, a cáñamo viejo y a algo dulce que podía ser el recuerdo del tabaco de pipa que Pau fumaba cada tarde, sentado en la puerta mirando el río pasar. Neus abrió el baúl y buscó entre papeles amarillentos, herramientas oxidadas y un rosario de cuentas de hueso, hasta que sus dedos encontraron la tapa de cartón grueso forrada en tela azul. El cuaderno pesaba más de lo que aparentaba. 180 páginas escritas a mano con una letra diminuta e inclinada, llenas de dibujos técnicos, anotaciones sobre corrientes, tablas de densidad de materiales y las instrucciones precisas para construir sobre el agua del delta, usando lo que el propio delta proporcionaba. Nadie en la familia había abierto ese cuaderno. Miquel lo mencionó una vez poco después de casarse, mientras cenaban arroz a banda que Neus había preparado siguiendo la receta de su suegra. Dijo que su padre pasó los últimos años de vida escribiendo en ese cuaderno como si le debiera algo al papel, que anotaba cosas sobre los juncos, sobre los troncos de tamarindo, sobre cómo anclar una estructura al fondo del río con cestos de mimbre rellenos de arcilla y grava, y que los hermanos lo consideraban una excentricidad de viejo, una forma de entretenerse cuando las piernas ya no le daban para salir en la barca. Neus había preguntado si podía verlo. Miquel dijo que estaba en el desván, que algún día lo bajarían, pero ese día nunca llegó, porque los días de Miquel se terminaron una mañana de abril, en que la corriente cambió de dirección sin aviso y volcó su barca en la desembocadura a menos de 3 kilómetros del embarcadero, y el agua del Ebro que él conocía mejor que nadie, decidió que conocerlo no era suficiente para devolverlo. Neus sacó el cuaderno del baúl, lo sostuvo un momento contra el pecho como quien sostiene algo que todavía no sabe si es un peso o un salvavidas, y bajó del desván. Doménec seguía en la puerta apoyado en el marco con los brazos cruzados, y cuando vio el cuaderno en las manos de Neus, frunció el ceño pero no dijo nada, porque no sabía qué era, porque nunca había subido al desván, porque las cosas de su padre le interesaban exactamente lo mismo que le interesaba el bienestar de la mujer que estaba echando de la casa de su propio hermano muerto. Neus fue al dormitorio. Abrió la maleta de cuero marrón que guardaba debajo de la cómoda, la misma maleta con la que había llegado a Deltebre el día de su boda caminando desde la parada del autobús de la línea Tortosa-Amposta, porque no había dinero para un taxi. Metió dentro el cuaderno de tapa azul, 2 mudas de ropa, el camisón que usaba para dormir y la manta de lana gruesa que su madre le había regalado la mañana de la boda en la iglesia de Santa María de Amposta, diciéndole con esa seriedad que las madres reservan para las verdades que no quieren tener que repetir. Esto te va a servir más que cualquier vestido. Cerró la maleta. Se puso el abrigo de paño oscuro, que le quedaba tirante sobre la barriga de 8 meses, y caminó hacia la puerta donde Doménec seguía de pie, esperando quizás una súplica, un llanto, algo que confirmara que lo que estaba haciendo le dolía a ella lo suficiente como para que él pudiera sentir que tenía poder. Neus pasó junto a él y salió a la noche de septiembre sin cerrar la puerta. No la cerró porque cerrarla habría sido un gesto de despedida, y despedirse habría significado que esa casa todavía era algo suyo. Y Neus había entendido en el momento exacto en que Doménec puso el papel sobre las judías que esa casa había dejado de ser suya mucho antes de esa noche, quizás desde el día en que Miquel no volvió del río. Caminó por el sendero de tierra que bordeaba los arrozales inundados del delta con la maleta en una mano y la otra apoyada en la barriga, donde su hijo se movía con esa insistencia tranquila de quien todavía no sabe que el mundo al que va a llegar no tiene un lugar reservado para él. El aire olía a agua salobre y a paja húmeda. Ese olor que en el delta significa que el otoño ya no es una transición, sino una advertencia.
Neus caminó sin apurarse, con ese paso firme que desconcertaba a la gente, porque no parecía el paso de alguien asustada, sino el de alguien que está pensando con todo el cuerpo al mismo tiempo. Y lo último que Del Tebre escuchó de ella fueron sus pisadas alejándose por el sendero hasta que la oscuridad y la distancia las convirtieron en silencio. Llegó a la illa dels Joncs remando en una barca que le prestó Salvador Valls, un pescador viudo de 75 años que vivía solo junto al puerto de San Carles de la Rapita y que era probablemente la única persona en toda la comarca capaz de ver a una mujer embarazada, pidiendo ayuda sin hacerle primero las 10 preguntas que todo el mundo necesita hacer antes de decidir si alguien merece lo que pide. Salvador no preguntó por qué se había ido, ni a dónde pensaba ir, ni qué iba a hacer con una barriga de 8 meses en mitad del marjal. Le dio la barca, un saco de arroz de 5 kilos, un cuchillo de mango de hueso que había sido de su mujer, y una frase que dijo mirando al agua como si se la dijera al río y no a Neus. El agua no engaña a nadie. La que engaña es la tierra que parece firme hasta que deja de serlo. Neus le prometió que le devolvería la barca. Salvador le dijo que no tenía prisa. La isla era un trozo de vegetación de unos 35 metros de largo que asomaba entre los arrozales inundados de la zona sur del delta, a medio camino entre Del Tebre y el embarcadero de San Jaume. Nadie la usaba porque no tenía suelo firme, solo una capa de juncos, raíces y barro acumulado durante décadas, que se hundía ligeramente cuando pisabas con fuerza. Los pescadores la llamaban Illa dels Joncs, la isla de los juncos, y allí vivía una colonia de gatos asilvestrados que cazaban ratas de agua y que miraron a Neus cuando desembarcó con la misma indiferencia con la que miraban todo lo que no fuera comestible. La primera noche durmió dentro de la barca con la maleta como almohada y la manta de su madre encima. A las 4 de la madrugada se despertó porque el bebé le dio una patada tan fuerte en las costillas que le cortó la respiración durante 3 segundos. Se quedó quieta con la mano en la barriga mirando el cielo negro donde no había ni le cuaderno de Pau. Al amanecer, abrió el cuaderno de Pau y buscó la página 47, donde el viejo había dibujado un mapa del delta con cruces en los puntos, donde el fondo del río era lo bastante firme para anclar una estructura. Una de esas cruces coincidía exactamente con la Illa dels Joncs. Pau había escrito al margen con esa letra apretada que Neus ya empezaba a descifrar: fondo de arcilla compacta a 1 metro de profundidad, ideal para cestos de anclaje. Neus releyó esa línea 3 veces y sintió algo que no era esperanza, porque la esperanza es para quien espera, y ella no tenía tiempo de esperar nada. Era otra cosa, más parecida a la certeza de que al menos no estaba inventando. Estaba siguiendo instrucciones que alguien había probado antes que ella. Empezó por la base. El cuaderno de Pau explicaba que los troncos de tamarindo, el único árbol que crece dentro del humedal del delta, debían cortarse en luna menguante para que la savia estuviera baja y la madera no se hinchara con la humedad. Neus no sabía en qué fase estaba la luna, pero recordaba que su abuelo en Amposta decía que cuando los cangrejos se escondían en las orillas, era menguante, y los cangrejos llevaban 3 días metidos entre las raíces. Cortó los troncos con el cuchillo de Salvador y con una sierra oxidada que encontró medio enterrada en la isla, probablemente abandonada por algún cazador de patos años atrás. Tardó 5 días en cortar y arrastrar los 18 troncos que necesitaba para la plataforma. El cuaderno indicaba que debían atarse con cuerda de esparto, en lo que Pau llamaba trenza de 8, un patrón donde cada cuerda pasaba por encima de un tronco y por debajo del siguiente, creando una tensión que distribuía el peso uniformemente y permitía que la estructura se flexionara sin romperse. No tenía cuerda de esparto. Remó hasta el embarcadero de San Jaume y compró 35 metros con las únicas monedas que llevaba cosidas en el dobladillo de la falda, 5 pesetas
y 20 céntimos que su madre le había metido ahí el día de la boda por si acaso, y que Neus no había tocado en 6 años de matrimonio porque nunca había necesitado un por si acaso hasta ahora. La segunda capa era la que separaba una balsa de una casa. El siso, esa planta parecida a la espadaña que crece en los carrizales del delta y que los constructores tradicionales de barracas usaban para impermeabilizar los techos, tenía una propiedad que Pau describía con una precisión casi científica en la página 65. Trenzado en capas cruzadas, de al menos 10 centímetros de grosor y sellado con una mezcla de barro y grasa animal, el siso se convertía en un casco impermeable que repelía el agua por fuera y atrapaba una capa de aire por dentro que actuaba como aislante térmico. Neus cortó el siso con una hoz que fabricó ella misma afilando una hoja de metal contra una piedra, y lo trenzó sentada en la plataforma de troncos con las piernas abiertas para darle espacio a la barriga, moviendo las manos con un ritmo que al principio tropezaba, pero que fue encontrando su cadencia a medida que los músculos recordaban los cestos de mimbre que trenzaba de niña en el taller de su abuela. Cada tira de siso se cruzaba con la anterior en ángulo, se apretaba con los dedos y se sellaba con barro del fondo del río mezclado con grasa de carpa que Neus fundía en un cuenco de barro al fuego. El olor era fuerte, algo entre pescado rancio y tierra mojada, pero Neus había crecido entre arrozales y canales, y ese olor no le producía rechazo, sino familiaridad, que es una forma de consuelo que no necesita palabras. Los pescadores de Deltebre la veían cuando pasaban por el canal remando hacia las zonas de pesca del norte. Al principio la miraban con curiosidad, después con algo que se parecía a la lástima y finalmente con esa incomodidad específica que produce ver a alguien haciendo algo que no entiendes, pero que sospechas que podría tener sentido. Uno de ellos, Ramón Baldrich, que pescaba carpas en la acequia de la Marquesa desde que tenía 15 años, le dijo un día desde su barca sin detenerse: «Neus, eso no va a aguantar ni la primera crecida de octubre». Ella levantó la vista, lo miró un segundo y volvió al siso sin responder. En Deltebre las conversaciones sobre ella se multiplicaban cada tarde en la puerta del bar Calnelo, donde los hombres se juntaban después de recoger las redes a comentar la jornada con un vaso de vino del país y un plato de olivas. Domènec Roig era quien más hablaba, porque hablar de Neus le permitía convertir su culpa en burla, que es el truco más viejo del mundo para no mirar lo que has hecho. «Mi cuñada va a parir en el agua como una rana», decía con esa risa corta que buscaba la complicidad de los demás. Y algunos se reían y otros miraban el vaso sin decir nada, porque en los pueblos pequeños la risa fácil y el silencio incómodo comparten mesa más de lo que nadie quiere admitir. La tercera capa fue la barraca propiamente dicha, la estructura de cañas con techo, a 2 aguas tan inclinado que el agua resbalaría sin penetrar. Construida sobre el casco de siso y unida a la base de troncos por el sistema que Pau había diseñado y que era, según Neus fue entendiendo a medida que lo montaba, la verdadera genialidad de todo el conjunto. Cuerdas de esparto ancladas al fondo del río mediante cestos de mimbre rellenos de arcilla y grava que funcionaban como pesos muertos flexibles. Las cuerdas no sujetaban la barraca a un punto fijo, le daban margen para subir y bajar hasta medio metro con el nivel del agua, como un barco amarrado que se mece con la marea pero no se suelta. Neus llenó los cestos metiéndose en el agua hasta la cintura, con la barriga asomando sobre la superficie, empujando arcilla con las manos desnudas hacia el interior del mimbre trenzado, mientras el frío de septiembre le subía por las piernas, y el bebé se movía dentro de ella, como si también quisiera participar en la construcción. Tardó 4 semanas en terminar. El último día, cuando clavó la última caña del techo y se sentó en el suelo de su barraca flotante con las manos agrietadas, el cuerpo agotado y la barriga tan grande que ya casi no podía verse los pies, Neus no lloró ni sonrió.
Abrió el cuaderno de Pau en la última página donde el viejo había escrito una frase con tinta más oscura que el resto, y la leyó en voz baja para ella y para el niño que la escuchaba desde dentro. Lo que se construye sobre el agua no necesita raíces, necesita saber moverse con lo que viene. Después cerró el cuaderno, lo puso junto a la maleta y siguió trenzando, porque todavía quedaban cosas por terminar, y Neus no era de las que se detienen a celebrar lo que aún no ha sido probado. El cielo llevaba 3 días con ese color gris metálico que los arroceros del delta conocían bien, que significa que el agua que está arriba todavía no ha decidido cuándo bajar, pero ya ha decidido que va a hacerlo. Los viejos de Deltebre llamaban a ese cielo cel de ferro, cielo de hierro, y cuando lo veían solían adelantar la recogida de las redes y asegurar las barcas con doble amarre en el embarcadero. Pero lo que cayó la madrugada del 17 de octubre no era lo que los viejos esperaban. La tormenta entró por la costa de la Metla de Mar y descargó sobre la comarca más de 350 litros por metro cuadrado en 48 horas, una cantidad de agua que no se había visto en la zona desde la riada de 1937, cuando el barranco de la Galera se desbordó y arrasó los campos hasta el mar. El río empezó a subir a las 2 de la madrugada. A las 5 ya había tragado los arrozales bajos de la orilla sur. A las 7 el agua lamía las puertas de las primeras casas de Deltebre. Ramón Baldrich, el pescador que semanas antes le había dicho a Neus que su construcción no aguantaría ni la primera crecida, se despertó con el agua entrándole por debajo de la puerta y tuvo que sacar a sus 4 hijos por la ventana trasera, cargándolos uno por uno, mientras su mujer sostenía en alto la caja de hojalata donde guardaban los ahorros, que no eran muchos, pero eran todo. 7 casas cayeron antes del mediodía. No cayeron de golpe, sino despacio, con esa lentitud cruel que tiene el agua cuando trabaja por debajo, reblandeciendo los cimientos de adobe, aflojando las piedras que sostenían las paredes, empujando sin prisa porque sabe que el tiempo siempre juega a su favor. La casa de los Ferrán, en el camino del norte, fue la primera. La pared sur se abombó hacia adentro a media mañana, y la familia entera salió corriendo con lo que pudo agarrar en 30 segundos, que es el tiempo que el miedo te da para decidir qué vale la pena salvar de toda una vida. Después cayó la de los Cardona, después la de la viuda Pons, después 4 más que nadie tuvo tiempo de contar, porque a esa hora ya no se contaban casas, se contaban personas. El bar Cal Nelo amaneció con 1 metro de agua dentro, que entró por la puerta principal, arrastrando sillas, botellas de vino, barajas de cartas empapadas y la radio nueva que Nelo Fabra, el dueño, había comprado en una tienda de Tortosa hacía apenas 3 meses. Domènec Roig llegó al bar a las 8 de la mañana chapoteando con el agua hasta las rodillas y se quedó parado en la puerta viendo flotar las cosas que horas antes estaban en su sitio, incluyendo las redes nuevas que había dejado secándose en la trastienda y la barca pequeña que guardaba atada al poste de atrás, que la corriente había arrancado y llevado quién sabe dónde. La Guardia Civil envió 2 barcas de rescate desde el cuartel de Amposta, que entraron en el delta por el canal principal a media mañana. El cabo Adrián Soler iba en la primera, un hombre de 36 años, nacido en Gandesa, que llevaba 8 años destinado en la comarca y que conocía el río lo suficiente para saber que cuando el agua subía así de rápido, las primeras horas eran las que decidían quién salía y quién se quedaba. Evacuaron a 13 familias durante la mañana, sacándolas de tejados, ventanas y árboles, donde se habían subido con los niños en brazos y los ojos abiertos, de esa manera específica que tiene el miedo cuando ya ha pasado la fase del grito y ha entrado en la del silencio. Un anciano del Camino Sur, Agustí Pallarés, se negó a salir de su casa medio hundida,
porque decía que ahí dentro estaba la foto de su mujer muerta en un marco de plata que no pensaba dejar. Y Soler tuvo que entrar con el agua hasta el pecho para buscar el marco, mientras el viejo esperaba en la barca, repitiendo el nombre de su mujer, como si el nombre fuera lo único que lo mantenía a flote. Por la tarde, cuando la lluvia aflojó lo suficiente para ver más allá de 20 metros, Soler dirigió la barca hacia la zona sur para buscar posibles víctimas aisladas en las islas de vegetación que salpicaban los arrozales. Fue entonces cuando la vio. La barca de la Guardia Civil rodeó un cañaveral denso, y Soler señaló algo a 100 metros que al principio no identificó, porque no encajaba con nada de lo que había visto en 8 años patrullando el delta. Entre la lluvia, en el punto exacto donde la carta de navegación marcaba Isla dels Joncs, había una estructura que se movía. No se movía como se mueven las cosas que el agua arrastra, sin control ni dirección, sino con un ritmo pausado y vertical, subiendo cuando la superficie subía y bajando cuando la superficie bajaba, como un pecho que respira. El piloto de la barca, un guardia joven llamado Oriol, dijo en voz alta lo que Soler estaba pensando. «Eso está flotando». Soler le indicó que se acercara. A medida que la distancia se reducía, la imagen fue ganando detalle, y cada detalle nuevo añadía una capa más de incredulidad. Las paredes de siso trenzado brillaban bajo la lluvia con esa textura apretada y uniforme que solo consigue la mano de alguien que sabe lo que hace. El techo a 2 aguas dejaba caer el agua en cortinas parejas a ambos lados, sin que ni una gota pareciera penetrar. Las cuerdas de esparto que unían la estructura al fondo se tensaban y relajaban con cada movimiento del agua, como los tendones de un cuerpo vivo, y de la chimenea, un tubo de hojalata que Neus había recuperado del fondo del río semanas antes, salía un hilo de humo blanco que la lluvia no conseguía apagar. Soler Gol. Soler se encontró con una mujer de 29 años, embarazada de casi 9 meses, con el pelo recogido en un pañuelo húmedo y las manos manchadas de algo que olía a ajo y pimentón. El interior de la barraca estaba seco. No húmedo, no tolerable. Seco. El suelo de siso compactado no mostraba ni una filtración. En un rincón, sobre un fogón de barro construido encima de una plataforma aislada con arcilla y ceniza, para que el calor no llegara a la madera, hervía un suquet de carpa en un puchero de hierro que llenaba el espacio con ese olor denso y antiguo, que es probablemente el primer olor que existió en el delta, antes de los arrozales, antes de las barracas, antes de todo. Soler la miró. Miró las paredes. Miró el techo que no goteaba. Miró el fogón donde la comida hervía como si fuera un miércoles cualquiera, y no el peor día que la comarca había visto en décadas. Y preguntó con la voz de alguien que está formulando una pregunta cuya respuesta ya conoce, pero necesita escuchar. «Señora, ¿necesita ser evacuada?» Neus lo miró un momento. Tenía los ojos cansados pero no derrotados, que es una diferencia que Soler sabía reconocer porque la había visto esa mañana en las familias que sacaron de los tejados. Y no era eso lo que tenía Neus en la cara. Lo que Neus tenía era otra cosa, algo más cercano a la calma de quien ha hecho bien su trabajo y sabe que el trabajo va a sostener. «No», dijo. «Estoy bien». Y luego hizo algo que Soler contaría después durante años en el cuartel de Amposta, cada vez que alguien mencionaba la crecida de aquel octubre, algo que le cambió la expresión de la cara de una manera que el guardia joven Oriol vio desde la barca sin entender del todo, pero sin olvidar tampoco. Neus fue al fogón, sacó un plato de barro de un estante hecho con cañas, sirvió una porción de suquet con los trozos de carpa y la salsa espesa de ajo, guindilla y tomate, y se lo ofreció a Soler con las 2 manos. El guardia civil, empapado hasta los huesos, con 14 horas de rescate encima, y el cuerpo temblando de frío, y de algo que no era solo frío, agarró el plato. Se quedó de pie en la puerta de esa barraca que flotaba sobre el agua,
mientras afuera el delta se tragaba todo lo que los hombres de tierra firme habían construido, y comió en silencio. Cuando terminó, le devolvió el plato y dijo sin mirarla: «Hay casas en tierra firme que no aguantaron lo que esto está aguantando sobre el agua». Neus recogió el plato, lo llevó al barreño donde lavaba las cosas y no respondió, porque algunas verdades no necesitan respuesta, solo necesitan que alguien las diga en voz alta para que empiecen a existir fuera de la cabeza de quien las construyó. Domènec Roig se presentó en el juzgado de primera instancia de Tortosa el 25 de octubre, 8 días después de la tormenta, con la ropa todavía manchada de barro y una denuncia escrita a mano en un papel que había pedido prestado en la oficina de correos de Amposta, porque no tenía dinero para comprar uno. La denuncia decía que Neus Soriano Vidal le había sustraído un cuaderno de valor sentimental y material perteneciente a la familia Roig, concretamente al difunto Pau Roig Ferrer, y que solicitaba su devolución inmediata. El funcionario que lo atendió se llamaba Llorenç Martí, un hombre de 56 años que llevaba más de 2 décadas procesando papeles en ese juzgado de la calle Mayor, y que había desarrollado la capacidad de leer lo que un documento no dice, con la misma facilidad con que leía lo que sí dice. Martí revisó la denuncia, miró a Domènec por encima de las gafas de montura gruesa, y le hizo una sola pregunta con el tono plano de quien no está juzgando, sino simplemente verificando. «Señor Roig, ¿quiere usted que quede registrado en acta que desalojó a una mujer embarazada de 8 meses del domicilio familiar para vender la propiedad con el fin de cubrir deudas de juego y que ahora reclama un cuaderno viejo como propiedad familiar?» Domènec abrió la boca para responder, pero lo que salió no fue una respuesta, sino un silencio de varios segundos. Martí esperó sin moverse con el bolígrafo suspendido sobre el papel. Domènec dijo que lo iba a pensar. Martí le dijo que cerraban a las 2. A la 1:15, Domènec volvió al mostrador y pidió que retiraran la denuncia. La noticia de la denuncia retirada llegó a Deltebre antes que Domènec. En los pueblos pequeños la información viaja de boca en boca con una velocidad que ningún periódico puede igualar. Y para la hora de la cena, todo Deltebre sabía que Domènec había ido a Tortosa a denunciar a Neus por un cuaderno y que había vuelto con las manos vacías y la cara de quien acaba de mirarse en un espejo que no le gusta. En el bar Cal Nelo, que había reabierto con los muebles todavía húmedos y el suelo marcado por una línea marrón que señalaba hasta dónde había llegado el agua, la conversación de la tarde giró por primera vez alrededor de Neus, sin que nadie usara la palabra boja. Nelo Fabra, el dueño, que había perdido en la tormenta la mitad del stock de vino y toda la confianza en que las cosas se mantienen en su sitio, solo porque siempre han estado ahí, dijo mientras fregaba vasos que la barraca de Neus había aguantado lo que 7 casas de tierra firme no pudieron, y que eso no era locura, eso era otra cosa. Nadie lo contradijo. Ramón Baldrich, el pescador que semanas antes le había dicho a Neus que su construcción no sobreviviría a octubre, estaba sentado en la mesa del fondo con un vaso de vino que no había tocado, mirando la pared con esa expresión que tienen los hombres cuando saben que se equivocaron, pero todavía no encuentran las palabras para decirlo en voz alta. El bebé nació el 18 de noviembre a las 3 de la madrugada. Carme Borràs, la partera de Deltebre, había llegado a la isla 2 días antes, remando la barca de Salvador Valls, con una determinación que desmentía sus 63 años y sus rodillas castigadas por décadas de subir y bajar de barcas en los canales del delta. Traía consigo un maletín de cuero gastado que contenía las herramientas de su oficio: tijeras, hilo de sutura, un frasco de alcohol, paños limpios y un crucifijo de madera que ponía junto a la cama de cada mujer que atendía, no por superstición, sino porque decía que mirar algo fijo ayudaba a concentrar la fuerza cuando el dolor pedía que la soltaras.
Neus no le había pedido que viniera. Carme vino porque así funcionaba ella, porque había traído al mundo a la mitad de los niños de Deltebre, y no iba a permitir que éste naciera sin sus manos, solo porque su madre vivía sobre el agua, en lugar de sobre la tierra. Cuando llegó a la isla y vio la barraca por primera vez, desde dentro, se quedó un momento parada en la entrada, mirando las paredes de siso, el techo que no goteaba, el fogón limpio, la ropa del bebé doblada en una caja de madera. Ropa que Salvador Valls había traído semanas antes envuelta en hule. Ropa que había sido de su hijo muerto y que llevaba 35 años guardada en un cajón, esperando exactamente esto, sin saberlo. Carme miró todo eso y le dijo a Neus: «Aquí se puede hacer». El parto duró 7 horas. Neus lo atravesó agarrada al borde de la cama que había construido con cañas y siso compactado, con los dientes apretados y los ojos fijos en la llama de la lámpara de aceite que temblaba cada vez que la barraca se mecía con el agua. Un movimiento suave y constante, que Carme dijo después que era mejor que cualquier cuna, porque el ritmo del agua es el primer ritmo que un niño aprende dentro de su madre. Carme trabajó con esa calma que solo dan los años, y la certeza de que el cuerpo de una mujer sabe lo que hace si le das espacio para hacerlo. Habló poco, pero lo que dijo fue exacto. Respira con el agua, no contra ella, le dijo a Neus cuando las contracciones se acercaron. Y Neus, que llevaba semanas viviendo al ritmo del delta, entendió esas palabras con una parte de sí misma que no era la cabeza, sino algo más antiguo, algo que tenía que ver con todo lo que había aprendido desde que salió de la casa de Domènec aquella noche de septiembre. El niño nació justo antes del amanecer. Carme lo recibió con las manos, le limpió la cara con un paño tibio, cortó el cordón con las tijeras de su maletín y se lo puso a Neus en el pecho. Neus lo miró. Lo miró durante un tiempo que no tiene medida, porque pertenece a esa categoría de momentos que existen fuera del reloj, donde solo están una madre y un hijo reconociéndose por primera vez. Carme preguntó cómo se iba a llamar. Neus no dudó. Dijo Pau, con una voz que todavía estaba ronca del esfuerzo, pero que tenía una firmeza que no necesitaba volumen para hacerse escuchar. Pau, como el abuelo que nunca conocería, como el viejo que pasó los últimos años de su vida escribiendo en un cuaderno de tapa azul lo que nadie quiso aprender mientras él vivía, pero que ahora sostenía una casa, una madre y un hijo sobre el agua. Carme asintió sin decir nada, porque entendió que ese nombre no era solo un nombre, era una deuda pagada, un hilo tendido entre generaciones que la muerte no había conseguido cortar. Se quedó 4 días más en la isla, ayudando a Neus con el bebé, enseñándole a amamantar con la paciencia de quien ha visto a cientos de madres primerizas luchar con lo que parece natural, pero no lo es hasta que lo aprendes, y calentando agua en el fogón para los paños que cambiaba cada pocas horas. La 4ª noche, mientras Neus dormía con Pau pegado al pecho, Carme abrió el cuaderno de tapa azul que estaba junto a la maleta y lo hojeó despacio. No entendió todas las anotaciones técnicas, pero entendió lo suficiente para saber que lo que Neus había construido no era improvisación ni suerte. Era conocimiento heredado, aplicado con una inteligencia que ella no había visto en nadie, desde que el viejo Pau Roig dejó de construir barracas y se sentó a escribir lo que sabía para que no se perdiera. 3 semanas después del nacimiento, Neus bajó de la barraca con Pau envuelto en la manta de lana de su boda, la misma manta que su madre le había dado en la iglesia de Santa María de Amposta, diciendo que le iba a servir más que cualquier vestido. Remó hasta Deltebre con el niño dormido contra el pecho y caminó por el sendero de tierra que ya se había secado hacia el camino del norte, donde los Cardona habían perdido su casa en la tormenta y vivían apretados en la casa de unos primos, esperando no sabían exactamente qué.
Neus tocó la puerta. Abrió Jordi Cardona, un hombre de 43 años con las manos grandes y agrietadas, de quien lleva toda la vida trabajando con ellas, y la miró con una sorpresa que inmediatamente se convirtió en otra cosa, algo que estaba entre la vergüenza y el alivio, porque Jordi había sido uno de los que se reían en la puerta del bar Cal Nelo cuando Domènec contaba chistes sobre la loca del pantano. Neus no mencionó eso. No mencionó las burlas, ni los meses sola, ni las noches de septiembre en que el frío y el miedo se le metían juntos debajo de la manta, y solo la letra diminuta de Pau Roig en el cuaderno la sostenía. Lo que dijo fue simple y fue suficiente. Si queréis aprender a construir sobre el agua, puedo enseñaros. Jordi Cardona la miró. Miró al niño dormido en la manta y abrió la puerta sin decir una palabra, porque hay momentos en los que abrir una puerta es la única respuesta que hace falta. ¿Qué hubieras hecho en el lugar de Neus? ¿Compartir el conocimiento con quienes se burlaron de ti o guardarlo como tu única moneda de cambio? Déjalo en los comentarios. Del 0 al 10, ¿qué nota le darías a esta historia? Y si la barraca de Neus te demostró que lo que se construye con conocimiento no se hunde, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más historias como esta. Nos vemos en la próxima.